Buenas tardes a todos. Bienvenido al Expo Capital Humano, repensando la gestión de personas. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones para disfrutar mejor del webinar. Sí, asegúrense de estar en un lugar con buena señal de internet. Las preguntas para el ponente podrán ser formuladas por escrito en la sección Preguntas y Respuestas o Q&A que se encuentran en la parte inferior de sus pantallas. Y recuerden que podrán encontrar esta conferencia en la sección Entrevistas y Contenidos dentro de la feria durante todos los días. Sin más, me es grato presentar a César Puntriano, quien nos expondrá sobre la extinción del vínculo laboral en épocas de pandemia. César. Gracias, Magda. Buenas tardes. Agradezco la invitación para esta Expo Capital Humano y quiero saludar a todos los participantes que nos acompañan esta tarde y agradecerles, desde luego, su tiempo de estar con nosotros y, en general, de aprovechar estos webinars en temas laborales pero tan interesantes que esta feria nos ha traído. De verdad, felicitaciones, Magda, a través tuyo a todos los organizadores, mi agradecimiento y mi saludo a los participantes. En esta ocasión vamos a comentar sobre la desvinculación laboral, el cese, la extinción del vínculo laboral en épocas de pandemia. Vamos a hablar de temas concretos, puntuales, para poder aprovechar el tiempo. Entiendo que ya se ha tratado el tema del cese colectivo en una charla previa, así que no voy a ahondar en ello. Y como comentaba Magda, me pueden dejar sus preguntas en la sección Q&A, preguntas y respuestas, y yo también las iré contestando en la medida que vamos avanzando. Bien. Las principales formas de cese, bueno, antes que nada el contexto que ustedes conocen, el PBI ha caído muchísimo, hay una proyección, digamos, para este año, en los meses que quedan, de un rebote, como lo han dicho los principales economistas, pero no es un crecimiento, y eso también va a ocurrir en el 2021. Esto lleva a que las empresas, algunas sin duda, contraten trabajadores, es natural, aquellas que estuvieron recesadas o paradas durante los primeros meses de nuestra declaratoria de emergencia a través de la cuarentena y que hoy día han vuelto a operar, están contratando gente, tenemos contratos a plazo fijo para ello, lo cual es absolutamente válido y también legal. Pero tenemos por otro lado compañías que están cesando personal, que están desvinculando trabajadores. ¿Qué herramientas legales contamos en esta época tan complicada para todos? Pues como siempre está la herramienta del convenio de cese por mutuo disenso, que como ustedes saben supone un cese por voluntad de ambas partes. Muchas empresas negocian con sus trabajadores la extinción de su vínculo laboral a cambio del pago de un incentivo o de una suma graciosa compensable. Las formalidades para esta modalidad de cese son la suscripción de un acuerdo que hoy por hoy, dada la coyuntura donde muchos trabajadores están laborando remotamente, nada impide que el convenio se suscriba por medios electrónicos. Es decir, se puede enviar el convenio de cese por correo electrónico, al correo institucional, al correo personal, y el trabajador puede devolver un correo manifestando su conformidad, ¿no? Yo sugeriría en ese punto proponer al trabajador un texto de correo de respuesta. Es decir, que simplemente no responda OK, ¿no? Sino que diga algo así como yo, fulano de tal, eh, declaro haber recibido pues el convenio SS por el cual se da por extinguido mi vínculo laboral con fecha tal y manifiesto mi conformidad con su contenido, ¿no? Una cosa así. Entonces ya con eso queda clara la manifestación de voluntad del trabajador de dar por extinguido el vínculo laboral. Algunas compañías, en el marco de estas salidas negociadas con sus trabajadores, lo que hacen es que luego de que el trabajador manifiesta su conformidad con su cese, o bien le piden que devuelva el convenio con su firma electrónica, que no es más que imprimir y escanear el convenio, u otra es que le piden la firma hológrafa, es decir, que en manuscrito suscribe el convenio de cese. Para eso, lo que se suele hacer también, lo he visto, es enviar a alguien a que tome la firma al domicilio del trabajador. Esa es otra opción si quieren estar ustedes totalmente tranquilos y curarse en salud. Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, como dijimos al inicio, basta el envío electrónico del convenio y que éste sea devuelto con un texto mediante el cual el trabajador acuerda la extinción de su vínculo laboral.
dentro de las 48 horas del cese, se pagarán los beneficios sociales truncos. Ahora, ¿qué es lo que se otorga en el marco del convenio de cese? ¿Qué es lo que se otorga? ¿Qué es lo que se otorga? Pues tenemos normalmente dos opciones, ¿no? Como compañía. Por un lado, algunas compañías otorgan un incentivo que tiene por objetivo que el trabajador constituya su propia empresa. ¿Cuál es la ventaja que tiene ese incentivo? Que no está sujeto al impuesto a la renta de quinta categoría. Para muchos trabajadores, la retención del impuesto a la renta de quinta categoría es un tema que ponen sobre el tapete cuando se discute su salida de la empresa. Te dicen, despídeme arbitrariamente, porque la indemnización por despido arbitrario es un monto neto. Sin embargo, como alternativa, de cara a una salida consensuada a través de este convenio, surge la posibilidad de pagar un incentivo para constitución de empresa. ¿Qué nos dice la norma? No nos dice nada. Sin embargo, por experiencia, se pide por lo menos que los trabajadores presenten una minuta, que es un documento privado, donde conste la constitución de su nueva empresa insertado o registrado en una notaría. ¿Por qué? Porque quien puede venir a futuro a verificar si se ha retenido el impuesto a la renta o no es la SUNAT. Entonces, para evitar cualquier contingencia tributaria a futuro, hay que pedir por lo menos la minuta. Otra opción que se puede emplear para pagar esta suma adicional, este monto que se ha negociado para la salida, que puede ser de manera alternativa al incentivo o de manera adicional al incentivo ya mencionado, es la suma a título de gracia. Un concepto que seguramente más de uno de ustedes conoce, y lo que la legislación señala es que este concepto es compensable. ¿Qué significa que sea compensable? Significa que si mañana más tarde el trabajador promueve algún juicio contra el empleador, por ejemplo, por horas extras, la empresa puede utilizar esta suma graciosa como un escudo, como un monto a cuenta de. Es decir, le podemos decir al juez, mira juez, el trabajador me está demandando 30.000 soles por horas extras. Yo le di hace 2 años, cuando se fue de la empresa, una suma graciosa de 20.000 soles. Descuéntame esos 20.000 de los 30.000 que me está demandando por horas extras. Esa es la ventaja de la suma a título de gracia, que como dijimos es distinta al incentivo. Otra diferencia entre ambos importes es que la suma a título de gracia sí está grabada con el impuesto a la renta de quinta categoría. Otra modalidad de cese que viene ocurriendo y que seguramente va a continuar ocurriendo durante nuestra emergencia es el vencimiento del plazo pactado en los contratos temporales. Como ustedes pueden advertir de la diapositiva que está al frente, esta modalidad de cese es absolutamente legal y absolutamente válida durante la cuarentena o durante el estado de emergencia, sea emergencia nacional o emergencia sanitaria. No hay diferencia, es válido. La ley señala que no requiere previo aviso. Ojo, no requiere previo aviso. Es decir, si yo pacté con un trabajador que su contrato termina el 31 de octubre, termina el 31 de octubre, aun cuando el trabajador esté en un grupo de riesgo. ¿Quiénes forman parte del grupo de riesgo? Mayores de 65 años, personas que tienen hipertensión arterial, personas con diabetes, enfermedades cardiovasculares, no importa, no hay límite. Solamente hay 2 cuestiones a tener en cuenta. Como dice ahí en la diapositiva, la limitación para las trabajadoras gestantes hasta la finalización del periodo de lactancia. Ley 3079, es decir, hasta que su hijo o hija cumple el año de edad. ¿De acuerdo? Ahí la norma dice que se debe continuar renovando el contrato, salvo que hubiera desaparecido la causa objetiva que permitió a la empresa contratar a la gestante. Yo contraté a una trabajadora por un proyecto específico, imagínense. Y el proyecto específico termina a los 8 meses. La señora está con 6 meses de embarazo. Igual la puedo cesar, porque el proyecto específico terminó. Pero si yo la contraté, por ejemplo, por inicio de mi nuevo negocio, que como ustedes saben, la norma me da hasta 3 años para emplear esa modalidad de contratación, pasaron 8 meses, la señora está embarazada, yo tengo que seguirle renovando el contrato. En el caso concreto, hasta que su hijo o hija cumpla 1 año. Porque la causa objetiva denominada inicio de nueva actividad se puede utilizar hasta los 3 años. Entonces, va a ocurrir antes
que su hijo o hija cumpla un año a que la causa desaparezca. Entonces voy a tener que seguirle renovando el contrato hasta lo que ocurra primero, en este caso hasta que su hijo o hija cumpla el año. Esa es la primera y única restricción al cese por vencimiento de los contratos a plazo fijo. El segundo punto a considerar, que no es restricción, pero es un punto a considerar, es que debemos siempre poner atención a la validez del contrato. Recuerden ustedes que si el contrato cae en un fenómeno denominado desnaturalización, que eso opera, por ejemplo, si la labor es permanente o si el trabajador continuó laborando luego de la fecha de vencimiento del contrato, ya el juez entenderá que su contrato es indeterminado. Entonces, ya no se le puede renovar alegando el vencimiento del plazo. Para comentar, la SUNAFIL emitió un pronunciamiento sobre los contratos a plazo fijo y dijo que eran absolutamente válidos durante la emergencia sanitaria. Ahí está la resolución 152-2020 SUNAFIL. Y luego también, como ustedes recordarán, hace algunos meses la Comisión de Trabajo del Congreso emitió un proyecto de ley absolutamente inconstitucional donde pretendía prohibir la no renovación de contratos temporales. Ese proyecto no ha salido a la luz, con lo cual, reitero, no hay ningún límite, salvo lo relativo a las trabajadoras gestantes y lactantes. Luego hablemos del despido. Vamos un ratito a... Hay unas 3 preguntitas. Me pregunta Isabel, ¿cómo estás, Isabel? Si existe algún tope para la suma graciosa. No existe tope. Recuerda que está grabado con el impuesto a la renta quinta categoría. Yo te sugeriría también revisar este punto desde la óptica tributaria, porque desde el lado laboral no hay tope. Sin embargo, desde el lado tributario podrían cuestionarte la razonabilidad del monto al momento de hacer la deducción del gasto tributario. Entonces yo te sugiero verlo también con tu tributarista, con tu contador. Por la pandemia, Linda Hurtado, por la pandemia las renovaciones pueden ser comunicadas por correo electrónico. Sí, sí, Linda. Las renovaciones pueden comunicarse por correo electrónico sin duda, y asegúrate ahí que el trabajador te conteste. Entonces, trata de hacerlo antes de que vence el contrato, ¿ok? Y dale un plazo, no sé, imagínate. Mándale la renovación 5 días antes y dile que te conteste hasta 24 horas antes del vencimiento. Porque si no te contesta, tú vas a entender que el plazo ya venció. Un poco para evitar, pues, que el trabajador siga laborando después de la fecha de vencimiento. Buenas tardes, me dice Arturo. Hola, Arturo, si para el pago de un incentivo no se presenta la minuta de constitución, es pasible de retención por impuesto a la renta. Yo te cuento que en la práctica lo que puedes hacer es que en el acuerdo de cese le digas al trabajador que le pagas un porcentaje a la firma y un porcentaje al momento de presentar la minuta y le das un plazo. Si no presenta la minuta, le retienes ese porcentaje que va a ser equivalente o que debería ser equivalente al impuesto a la renta y lo pagas ante la SUNAT y te evitas problemas. Isela me pregunta si la compensación de gracias se consigna en el mutuo disenso o debe obrar en otro documento distinto. Mira, puede estar en el mutuo o puede estar en otro documento distinto. Es importante, eso sí, que quede clarísimo que es un monto unilateral. Yo normalmente sugiero lo segundo, que esté en un documento aparte, que se otorgue en el marco del mutuo disenso, y adicionalmente que este documento lleve la firma legalizada por notario, Isela. ¿Por qué? Porque la norma te exige que esté también que se cumpla con el requisito de fecha cierta. Y la fecha cierta lo da la certificación notarial. ¿Qué diferencia hay entre suma graciosa e incentivos? Fernando, lo dijimos. El incentivo por nueva empresa hasta el equivalente a la indemnización por despido no está grabado con el impuesto a la renta de quinta categoría. Tú tienes 6 años en la empresa, te despiden, tienes una indemnización de 9 sueldos. Lo pagas en el marco de un mutuo disenso como incentivo, esos 9 sueldos son netos. En cambio, si fueran como suma graciosa, tienen descuento de quinta. Y lo otro es que la suma graciosa es compensable, a diferencia del incentivo que no lo es. ¿El empleador puede cubrir el pago del impuesto a la renta por la suma graciosa? Sí, Arturo, podrías evitarte entrar a toda esta discusión del incentivo y más bien tú hacer un gross up y asumir la quinta categoría y con eso estás bien. Ricardo Zubiaga, ¿en las renovaciones se pueden dar con las firmas escaneadas y enviadas al correo? Sí, también Ricardo. Nomás verifica que sea la firma del DNI, ¿no? Que no te manden cualquier garabato. Las consecuencias por desnaturalización del convenio de practicante BSAB,
Básicamente que el practicante se entienda como trabajador de la compañía. Es decir, que lo tengas que incorporar en la planilla, pero ya no como practicante, sino como trabajador y reintegrarle los beneficios laborales que hubiera ganado desde el día 1 en que fue trabajador. Yo te diría, le pagas todo y le descuentas lo que le fuiste dando como practicante, como si fuera un pago a cuenta. El despido. Forma de extinción del vínculo laboral unilateral. Importante tener en cuenta la norma. El Decreto Supremo 0397-TR, que nos dice que la falta grave es una infracción de tal magnitud que hace irrazonable mantener el vínculo laboral. Y también está el reglamento interno, que es tu mejor amigo al momento de sancionar. Por eso yo sugiero que todas las empresas, así tengan 2 trabajadores, cuenten con un reglamento interno de trabajo. Entonces, ojo con esto, el empleador debe aplicar las faltas de manera proporcional al infractor, perdón, mejor dicho, debe aplicar la sanción, no la falta, la sanción de manera proporcional a la falta. No es lo mismo quedarse dormido, que una secretaria se quede dormida, a que se quede dormido un chofer de un bus, por ejemplo, o una persona que atiende emergencias. A la secretaria la amonestaremos, al otro trabajador lo despediremos. Habrá que ver cada situación concreta. Importante nuevamente tener un reglamento. Y recuerden ustedes que se puede sancionar con llamadas de atención, con amonestación verbal, escrita, suspensión sin goce de haberes, y que en todos los casos debe respetarse la inmediatez, que significa sancionar dentro de un plazo razonable de conocida la falta. El despido se da únicamente en base a causas previstas en la ley. Hay que cumplir con el procedimiento legal. No se olviden de entregar la carta en la mano o si no al último domicilio por notario. Y si el descargo es muy complejo, se puede tomar un plazo adicional. Ustedes le pueden decir al trabajador, oye, me voy a tomar 3 días para revisar tus descargos. La Corte Suprema en la Casación Laboral 18716-2017 Lima ha dicho que una vez que el trabajador formula su descargo no es que tenga que ir corriendo al día siguiente a trabajar. Tiene que esperar que la empresa se pronuncie expresamente. Claro, la Corte también ha dicho que la empresa tiene que hacerlo rápido. En este caso, 3 días, dijo la Corte, que era razonable para que la empresa se pronuncie, una vez recibidos los descargos, no se olviden. Temas a tener en cuenta, bueno, como ustedes saben, hay un despido por capacidad, que es sumamente complicado. El rendimiento deficiente, que es a los que tienen bajo rendimiento, se necesita un trabajador comparable. En el tema de la incapacidad se necesita una prueba médica. No vale la incapacidad no temporal declarada por salud en los subsidios. La falta grave, la Corte Suprema ha dicho que hace irrazonable mantener el vínculo laboral, y el incumplimiento de obligaciones laborales, no se olviden que se refiere a las obligaciones inherentes al puesto de trabajo. Por eso es bien importante tener un manual de funciones y haberle entregado ese manual al trabajador. Es fundamental el procedimiento, no se olviden, 6 días para los descargos por conducta, 30 días para los descargos por capacidad, el empleador los puede ampliar inclusive. Y como dijimos hace un momento, le damos la carta en la mano y si se niega se la mandamos por notario. Ante un despido, tengamos en cuenta estas consecuencias. Voy a ir rápidamente sobre las preguntas. Antes de ver las consecuencias, Arturo nos dice, una firma escaneada, se corre el riesgo que ésta sea falsificada. Correspondería que aparte de su firma escanee la huella dactilar. Si quieres estar absolutamente tranquilo, Arturo, pues es mejor una firma manuscrita. ¿Corres el riesgo? Sí. Por eso es que mejor el trabajador te devuelve el documento manifestándote su conformidad con el contenido y adicionalmente te escanea la firma. Yo creo que con eso más o menos sabemos qué es eso, ¿no? Según la normativa, el trabajador está obligado a pagar licencia, nos dice Juan Cori, con goce de haber del 16 al 30, pero su contrato terminó el 31. La empresa descontó la licencia. Mira, los descuentos en las liquidaciones pueden ser unilaterales, pero hay ciertos límites. En este caso, por ejemplo, sobre las remuneraciones, hay un tope de 2.150 soles y sobre el exceso solamente puedes descontar la tercera parte. No puedes, y eso se aplica por si acaso a las gratificaciones y a las remuneraciones vacacionales. Entonces, no, es irregular lo que han hecho de descontar esa liquidación de manera unilateral. Cuando se menciona el RIT, es obligatorio actualizarlo cada cierto tiempo. Ricardo, en realidad, la actualización debe ser si hay cambios en la organización o si hay cambios en la normativa legal. Usualmente van saliendo nuevas normas que te piden incorporar capítulos. En su momento, normas sobre VIH, normas sobre tuberculosis, normas sobre lactario. Entonces, todo eso ha exigido cambios en el tiempo. Y las normas sobre hostigamiento sexual.
Si tenemos un certificado de discapacidad de la COMAF, que es la Comisión Médica de la AFP, ¿podemos proceder con la extinción del contrato? No, Romina. Necesitas un dictamen de salud del MINSA o del Colegio Médico del Perú de una junta de médicos. Esos tres nada más. El de la COMAF no es suficiente. Buenas tardes, si tenemos un trabajador, me dice S. Rodríguez, perdóname, pero no está tu nombre, del área de tesorería, por ejemplo, este comete infidencia, lo podemos despedir. Mira, romper el deber de confidencialidad es una falta grave, ¿no? Ahora tiene que quedar claro que esta es información confidencial. Si es así, lo más importante acá es no solamente saber que es una falta, sino contar con pruebas. Si tú tienes pruebas, adelante con la sanción. Bueno, ¿qué ocurre con el despido? Si el despido es por falta grave, el mayor riesgo que podemos tener es que el trabajador cuestione y diga que la falta no amerita el despido. Si el despido no es por falta grave y es un despido, perdónenme que se me fue una, ya, acá. Y es un despido, digamos, sin causa o es un despido fraudulento, entonces nos corremos riesgos, como ustedes ven aquí, riesgos de reposición, sea en la vía laboral, en un amparo, que nos pidan daños y perjuicios. Entonces, hoy día la cosa está bien complicada, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado y nunca más, por favor, traten de no despedir sin causa. Ahora bien, hay una excepción en el caso de los trabajadores de confianza, ¿no? Hay un pleno, el séptimo pleno supremo, que es de la Corte Suprema, y que la Corte Suprema lo ha seguido en otros criterios, ya van como 3 o 4. No es vinculante el pleno, pero la Corte parece que lo hace vinculante en sus sentencias. ¿Qué nos dice? Recuerden ustedes, por mucho tiempo el Tribunal Constitucional dijo que si el trabajador ocupaba un cargo de confianza desde el inicio de sus labores, no tenía estabilidad absoluta, pero sí relativa, o sea, indemnización por despido. Pero la Corte Suprema ahora ha dicho que ni indemnización tiene si se le retira la confianza. Y en el caso de los trabajadores que fueron promovidos de un cargo que no es de confianza a uno de confianza, el Tribunal Constitucional sí les reconoce la reposición, pero la Suprema solamente la indemnización. Entonces, ¿esto qué nos lleva? A tener un mayor, yo diría, esto es una herramienta de negociación más. O sea, si estamos negociando la salida con un cargo de confianza, pues plantearle el mutuo como hablamos y si no accede, le retiran la confianza. Y ya ustedes verán qué riesgo quieren correr. Si es un trabajador que inició directamente el cargo de confianza y no quieren correr riesgos, páguenle la indemnización. Pero si quieren asumir un riesgo 50-50 de ganar o perder, pueden no pagarle la indemnización en el primer caso y en el segundo caso sí pagársela. Conclusiones. No se olviden, estas medidas que hemos hablado. Lo primero que hay que hacer, yo sugiero siempre es evaluar el tipo de puesto de trabajo. Si es cargo de dirección, cargo de confianza, periodo de prueba, si es contrato a plazo fijo, está desnaturalizado o no, es indeterminado. Si no es cargo de confianza, superó el periodo de prueba, procuren agotar la salida voluntaria. Ya, si ustedes pues negocian y la salida voluntaria no da, bueno, no les va a quedar más que ejecutar el despido arbitrario con los riesgos que hemos comentado. Vamos a ver un poquito más de preguntas ya para irnos despidiendo, porque nos quedan exactamente 6 minutos. José Moscoso, cuando la empresa dice al trabajador que ya dejó de ser personal de confianza y motivo suficiente para el despido, mejor dicho, Joseph, si se le pierde la confianza, es decir, siendo cargo de confianza, la empresa le retira la confianza, eso de acuerdo a la jurisprudencia sí es una causa de cese. Hay una pequeña particularidad, hace poquito se reunieron los jueces laborales de Lima y acordaron de que en el caso de las gestantes y de las mamás que tienen hijos hasta el año de edad, el retiro de confianza no aplica. ¿Ok? O sea, si es una gerenta, ya sabes que el retiro de confianza, si tu caso es en Lima, te va a rebotar. Así que mejor negocia. María Fernanda Guillén, si me dieron licencia por la emergencia nacional a causa del COVID y ahora la empresa realiza un cese colectivo, ¿descontará de la liquidación? Como hablábamos, se pueden hacer descuentos unilaterales de gratificaciones truncas, vacaciones truncas, remuneraciones pendientes de pago, pero por el exceso de los 2.150 soles. Ese exceso solamente se puede descontar la tercera parte. Ojo, si es unilateral. Si es acordado, se puede descontar en la medida de lo que acuerden las partes. Ricardo nos dice, si a un trabajador le quitan la confianza, por ejemplo, como auditor interno, es justificación para el despido. Si es retiro de confianza, sí. Ya lo hemos dicho, la jurisprudencia lo avala. Arturo Marcelo Casanova, si el juez obliga al empleador que debe otorgar daños punitivos, este podría negarse
No, ya si es un mandato judicial, Arturo, y ya se acabaron, se agotaron todas las instancias, no se van a poder negar. Yo sé, estoy de acuerdo contigo que no está regulado, pero no. ¿Dentro de qué documento se debe formalizar una política de mutuo disenso? Bueno, una política interna estaría bien para cumplir también con los requisitos de generalidad y de razonabilidad que te pide la SUNAT al momento de los pagos de incentivos y que puedas deducir el gasto tributario. Said Coronado, no hay pregunta, me has puesto un signo de interrogación nomás. César Helera, en caso de un dirigente sindical, ya, buena pregunta, César. El fuero sindical no es impunidad. Pero claro, tienes que fundamentar bien tu despido, porque los jueces tienden, pues tú sabes, a tener una protección especial por lo mismo que tiene fuero sindical. Greca, Macoxa, Beilet, si a una persona no se la renueva porque cambió la estructura organizacional y el área ya no existe, pero tenía 4 años en el trabajo, ¿puede ganar la reposición? Depende, Greca. Si el contrato está desnaturalizado, es decir, si es un contrato irregular, por ejemplo, un famoso contrato por necesidades del cabo que todo el mundo usa y no pusiste la causa objetiva claramente, ahí vamos muertos. Mejor negocia la salida. Pero si tu contrato estaba bien sustentado, míralo con tu abogado, no hay riesgo de reposición. ¿Se debe tener pruebas para retirar la confianza? Anónimo. No anónimo, no necesitas pruebas. La jurisprudencia ha dicho que es una modalidad subjetiva. Basta una cartita nada más. Y para finalizar, 2 preguntas más. Eduardo Alarcón, ¿se puede aplicar despido por periodo de prueba? Sí, sí, se puede, Eduardo, no hay limitación. Luz Helena, si tengo un trabajador que es de riesgo y se le ha pagado licencia, ¿le puedo descontar? Luz Helena, como decía, recomendamos un acuerdo. Si no hay acuerdo, vas a poder aplicarlo sobre vacaciones truncas, gratificaciones truncas y remuneraciones, pero por el exceso de 2.150 soles hasta una tercera parte. Arturo Marcelo, con un contrato innominado se puede contratar a una trabajadora para suplir a una trabajadora gestante de plazo fijo. No puede, no. O sea, para eso tenemos el contrato de suplencia, que es absolutamente válido en estos casos, Arturo. No necesitas recurrir al artículo 82 de los contratos innominados. Cuando el contrato de suplencia te dice que es para cubrir trabajadores estables, no lo leas como para cubrir solo indeterminados, sino para trabajadores con estabilidad laboral. Un trabajador a plazo fijo también tiene estabilidad laboral durante el plazo del contrato. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Creo que las hemos contestado todas. Ya faltan un par de minutos, Magda. Yo hasta aquí termino mi exposición. Espérame que hay una pregunta más, Magda, y con No te esto preocupes. cerramos. Dos Ya, preguntas perfecto. más y cerramos. ¿Los Perfecto. contratos temporales por necesidad de proyectos son acumulables? ¿Puede ganar la estabilidad laboral? Isabel, usualmente por proyectos se utilizan contratos por servicio específico. Si es que hablas de esos contratos, sí se pueden acumular, no hay problema. No ganan estabilidad porque están sujetos a un proyecto. ¿Se puede, dice Isela, ¿se pueden convenir reducción de remuneraciones con trabajadores de riesgo? Sí, sí, Isela, se puede. Por escrito, no te olvides, y respetando la remuneración mínima vital, salvo que el trabajador pase a laborar menos de 4 horas, en cuyo caso podrían ganar menos del mínimo. Muy bien. Creo que ya no hay más preguntas, mi querida Ya no hay Magda. más preguntas. Fueron 26, contratadas, contestar todas. Muchísimas gracias, César. Realmente creo que todo ha estado bastante claro. Igual quiero darle las gracias también al público participante, ha sido algo bastante ameno, se han respondido todas las preguntas realmente, ¿no? Y bueno, por último, hacerles recordar a los participantes que pueden visitar los 68 stands especializados en gestión humana. Muchas gracias, César, Muchas gracias. nuevamente. No, gracias a ti nuevamente, gracias a la web del Capital Humano, muchas gracias a Info Capital Humano, gracias por invitarme a esta feria, a esta charla, muy contento de participar. Y nada, los invito a seguir participando en los webinars que están buenísimos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, me despido desde Inway Coworking. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.